Gracias, senadora. Una vez escuchados los demandantes, a continuación iniciamos con el bloque de las intervenciones de las autoridades. Inicialmente con la presentación del doctor Danilo Rueda Rodríguez, Alto Comisionado para la Paz, quien tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Muy buenos días, señoras magistradas y magistrados de la Honorable Corte Constitucional, a los demandantes, al señor Ministro de Justicia, a la Vicefiscal General de la Nación y a todas las expresiones de la sociedad de expertos aquí presentes. Quisiera iniciar esta intervención con el punto de partida de la paz total. La paz total no nace por un capricho político, nace como consecuencia de los aprendizajes que nos han dejado los últimos procesos de construcción de paz, la que se realizó a través de la Ley 975 y la del Acuerdo del Teatro Colón del año 2016. Esos acuerdos lograron avances sustanciales en lograr que el artículo 22 de la Constitución Nacional fuera una realidad. Sin embargo, una serie de incumplimientos han llevado a una reingeniería de esos ejercicios de la violencia. Y si bien el propósito de la paz nos llevó a pensar en la esperanza de una consolidación de la construcción de la democracia en nuestro país, nuevas manifestaciones de violencia empezaron a surgir. Diversos analistas, expertos, incluso hoy convocados a esta audiencia, seguramente coincidirán en esta afirmación. Nos encontramos el 7 de agosto con 6 conflictos armados. En la fecha de noviembre del 2016 había solamente 2 expresiones de violencias armadas irregulares en nuestro país. En coincidencia, los afectados eran los mismos: comunidades negras, campesinas, indígenas y habitantes de las comunas más pobres de las ciudades principales de nuestro país. En la mayoría de los casos, además de que estos eran los grupos y son los grupos más afectados, los diversos grupos de combatientes están conformados por millares de jóvenes, muchos de ellos que simplemente tienen como única oportunidad para la sobrevivencia el ejercicio de la violencia. En toda esta construcción de la paz, está claro que los derechos de las víctimas están en el centro de las decisiones. Ninguna decisión genera impunidad ni es para la impunidad. Eso sí, habilita escenarios de discusión sobre lo que se llama la justicia transicional, que en el caso de la Ley 975 y con posterioridad en el Acuerdo del Teatro Colón, ha colocado no solamente en el centro las víctimas, sino la reconstrucción de la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad. Y esta política de paz fundamentalmente lo que hace es retomar esos ejercicios de construcción de la paz, cumpliendo a cabalidad toda la jurisprudencia hasta el día de hoy existente de esta Corte. Siguiendo esta lógica y estos puntos de partida, quisiera referirme a la primera finalidad señalada por la Corte Constitucional al citar esta audiencia, relativa al marco constitucional aplicable a la distinción entre grupos armados organizados al margen de la ley y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Lo primero es que la Constitución no exige que exista el carácter político para iniciar conversaciones con vocación de paz. El carácter político asociado a la conducta punible de la misma naturaleza es una condición, pero para el acceso a beneficios como la amnistía, reservados para grupos de ese origen. Por eso el artículo 189 de la Constitución faculta al presidente de la República para dirigir el orden público y, si es necesario, suscribir acuerdos de paz con grupos armados irregulares. Se trata de una facultad constitucional, que en estricto sentido no se encuentra limitada por las caracterizaciones o las calificaciones que se hagan del grupo armado,
siempre que pueda ser parte del desarrollo de una conflictividad armada como la que hoy creo que vivimos en nuestro país. Igualmente, el derecho internacional humanitario no incorpora referencia relativa al requerimiento de una voluntad, finalidad o elemento político para que un grupo armado no estatal pueda constituirse como parte de un conflicto armado no internacional a efectos de la aplicación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Por eso directivas como la 15 y 16 del Ministerio de Defensa desde el gobierno del presidente Santos conciben la posibilidad de la aplicación del DIH para grupos diversos armados que no tienen naturaleza política. Insisto que lo que aquí estamos hablando en la construcción de la paz recoge los avances fundamentales y sustanciales que se han dado en gobiernos anteriores. Por ejemplo, la Ley 418 de 1997 fue modificada a través de la Ley 782 de 2002, que permitió iniciar un proceso con las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Nuestro ejercicio constitucional de la paz total se basa en esa historia y en esa memoria constitucional que derivó en efectos positivos para la situación humanitaria de millones de colombianos en esos territorios donde este tipo de grupos operaba. Aunque el carácter político puede ser de importancia para reconocer la naturaleza insurgente de aquellos que se encuentran alzados en armas en contra del Estado y su orden constitucional vigente, en esencia, insisto, ese reconocimiento no puede afectar la facultad del presidente para el inicio o desarrollo de acercamientos, diálogos o conversaciones de paz. El objetivo es hacer creíble y realidad el artículo 22 de la Constitución Nacional para todas y todos los colombianos, en particular para estas poblaciones excluidas, empobrecidas, que siguen sometidos a diversas dinámicas de violencias armadas. Hay grupos armados que se han derivado, por ejemplo, después de la aplicación de la Ley 782 de 2002, que dominan ciudades de nuestro país, controlan, inciden y ejercen lo que algunos expertos llaman la gobernanza criminal. Podemos seguir insistiendo en salidas solamente de fuerza o darnos la gran oportunidad de dialogar, de conversar, para permitir que la mayor diversidad de grupos armados irregulares que existen en Colombia transiten al Estado de Derecho, brindando garantías en los compromisos que pueda asumir un gobierno, un Estado, pero también respetando la Constitución, los derechos de las víctimas y propiciando condiciones de equidad para esas poblaciones que están a merced de estos grupos irregulares. En razón de todo lo anterior, consideramos que no existen vicios que afecten la constitucionalidad de los artículos demandados, el segundo parcial y total, 10, 11 y 12 de la Ley 2272 de 2022. Contrario y respetando a los demandantes, esta norma busca garantizar el derecho a la paz de todas y todos los colombianos y colombianas, y su interpretación adecuada implica que se puedan adelantar acercamientos, diálogos, conversaciones y procesos con todos los grupos irregulares que ejercen gobernanza en diversas partes del territorio colombiano, teniendo, insisto, en cuenta que no solamente dependen de su naturaleza política o no. En segundo lugar, quisiera referirme a la paz y el trabajo armónico de los poderes a través de la designación de miembros, representantes y voceros. Es de señalar, de comienzo, que esas representaciones solamente han sido aplicadas en desarrollo de la política de paz en este momento, con dos grupos armados irregulares que tienen narrativas y manifestaciones de origen político. Solamente dos grupos, y no pasan de 10 personas. Aclarando esto, y frente a la distorsión que se ha dado en diversos medios de información, también habría que señalar que la diversidad y la complejidad
de grupos armados tan distintos y disímiles en nuestra geografía y nuestro territorio, ha llevado a utilizar la figura de facilitadores de paz como un mecanismo existente desde 1997 para el desarrollo de acercamientos con grupos armados irregulares. Con una supervisión permanente se han otorgado 82 facilitaciones de paz, algunas de ellas para personas privadas de la libertad, lo que nunca ha supuesto una suspensión de la pena privativa de su libertad y mucho menos un ejercicio irregular desde estos centros penitenciarios. Pero además de ello, estas facilitaciones de paz han sido otorgadas con un criterio claro y preciso de responsabilidad, con seguimiento permanente de esta oficina a miembros de la Iglesia Católica y de otras iglesias que logran en los sitios de conflictividad armada tener contacto con estos grupos armados. La paz, por mandato del artículo 22 de la Constitución y de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, es en sí misma el fin último en materia de orden público, porque de su materialización depende que las personas puedan gozar de los demás derechos individuales, colectivos y políticos. En este contexto, al presidente le asiste la facultad de privilegiar la resolución pacífica de los conflictos, tanto por repercusiones inmediatas en el diseño de política pública relacionada con la consecución de la paz, como por el impacto de tal diálogo frente al futuro de la colectividad y la satisfacción de los derechos y libertades. Acorde con lo anterior, existe la obligación de preferir la solución pacífica como mecanismo de resolución de conflictos que excedan los marcos constitucionales, porque los instrumentos pacíficos se acomodan mejor a la filosofía humanista que ha inspirado la Constitución y al amplio despliegue normativo que la misma desarrolla en torno a la paz y el desarrollo de los derechos de los colombianos y las colombianas. En la búsqueda de vías pacíficas para la solución de los conflictos armados, los miembros representantes de los grupos, que son de los grupos, y los voceros, que no son integrantes de esos grupos, ejercen un papel fundamental para la generación de confianza y el inicio de los acercamientos y diálogos posibles con esos grupos armados. Agregó adicionalmente, el fundamento legal de las solicitudes para el levantamiento de las órdenes de captura de estas personas, cuando diera lugar, en el caso de los representantes que son integrantes de los grupos armados, a diferencia de los voceros, se encuentran en la ley que hoy nos convoca. El artículo 5 de la misma atribuye al Gobierno Nacional la responsabilidad de comunicar, no ordenar, a las autoridades pertinentes el inicio, término o suspensión de diálogos o acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley o con las estructuras de crimen de alto impacto. En este punto destaco que si bien el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de comunicar a las autoridades judiciales la designación de miembros representantes y voceros, el efecto de la suspensión de las órdenes de captura no implica que el Ejecutivo tenga la facultad de imponerse sobre la autonomía del ejercicio del Poder Judicial. El señor Presidente de la República, a diferencia de lo sugerido por las y los demandantes, en ningún momento asume competencia para investigar o juzgar o no intervenir en la labor de los jueces de la República, mucho menos para que cesen las acciones de persecución penal en que pudieran encontrarse los representantes de los grupos armados. La disposición, eso sí, establece una coordinación eficaz entre la rama ejecutiva y la rama judicial para garantizar una colaboración armónica al servicio de la paz. De hecho, el mismo artículo 5 de la Ley 2272 señala que corresponde a las autoridades judiciales la suspensión de las órdenes de captura en concordancia con sus funciones y competencias constitucionales. Es claro que la Constitución contiene el marco que faculta al señor Presidente de la República para solicitar la suspensión de órdenes de captura de miembros de los grupos armados irregulares. Uno de los límites más relevantes en este contexto es el deber irrenunciable del Estado de garantizar
la protección de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. Esta premisa constitucional subraya la necesidad de ponderar el anhelo y el derecho a la paz con la exigencia de justicia, asegurando que la suspensión de las órdenes de captura no genere impunidad y revictimización. En tercer y último lugar, me quiero referir a las posibilidades jurídicas para concretar acercamientos, diálogos o conversaciones con exintegrantes de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado. Estamos hablando de la situación de unos nuevos ciclos de violencia, con mixturas, con entrecruzamientos, con dinámicas no anheladas ni esperadas a través de la Ley 975, ni tampoco a través del Acuerdo del Teatro Colón. Hoy, insisto, nos encontramos conforme a lo que indica el Comité Internacional de la Cruz Roja, frente a 6 conflictos armados. En ese sentido, cualquier acercamiento orientado a parar el conflicto armado con los miembros de grupos que ya suscribieron pactos o a pesar de la reincidencia es un signo o sería un signo de la madurez ética y política del poder constituido, del poder constituyente. Es un testimonio de la capacidad de nuestra sociedad de escuchar a las víctimas que siguen padeciendo permanente las violencias en ciudades y campos de nuestro país, para aprender de esos procesos, esas experiencias, aciertos y errores que debemos enfrentar como Estado, para resolver de una vez y para siempre o reducir al máximo las violencias hoy existentes y presentes en nuestro país. Pensarse en la paz con estos actores no es un acto de indulgencia o debilidad. El diálogo es una fortaleza de un Estado democrático y de derecho. Y esto no significa de ninguna manera que la fuerza pública abdique de sus responsabilidades constitucionales. Se trata de reconocer, como lo ha hecho la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la misma Corte Constitucional, el declarar el estado de cosas inconstitucional en relación con la seguridad, por ejemplo, de excombatientes y sus familias, que como un Estado hemos incumplido y que nos encontramos frente a la posibilidad inminente de iniciar una nueva etapa en la historia que evite mucho más dolor y muchas más tragedias a las que ya hemos padecido. Abrir las puertas a aquellos que regresaron el camino de la violencia es reconstruir el Estado social de derecho en esos territorios. La guerra o la paz. O la paz con un ejercicio legítimo de la fuerza, respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional. Insisto, dialogar no es una debilidad, es una posibilidad de reconocernos como nación, como país, el país en que nos encontramos cruzado y signado de estas múltiples violencias. Un país que todavía tiene deudas frente a la justicia a los millares de víctimas, víctimas que podrían crecer en el corto y en el mediano plazo. Estamos en un inicio de nuevas fases de violencia y estamos también en la posibilidad de lograr enfrentarlas. No existe prohibición expresa para impulsar acercamientos, diálogos o conversaciones. Antes bien, la Ley 418 de 1997 y 2272 de 2002 sientan las bases para avanzar en esta tarea, bajo el entendido de un panorama que no teníamos claro antes y que hoy identifica claramente la relación entre violencias urbanas y rurales, donde los asuntos del derecho internacional humanitario también son asuntos del derecho humanitario en las dinámicas de violencia. Existen varias organizaciones que hoy en sus filas tienen personas desmovilizadas o reincorporadas después de que se suscribieron pactos o acuerdos de paz. Las voy a enunciar rápidamente sin una caracterización muy profunda. El llamado Estado Mayor Central de las FARC Segunda Marquetalia, las llamadas AGC, las llamadas Autodefensas de la Sierra Nevada, los grupos urbanos de Medellín y el Valle de la Aburrá, los chotas y espartanos, y también los grupos armados de Buenaventura. En todas sus estructuras hay personas que participaron en procesos de paz.
Insisto, los que vienen desde el año 2006 hasta el más reciente del año 2016. Ahora bien, por ejemplo, un desertor del Acuerdo de Paz de 2016 puede tomar equívoca y nuevamente la decisión de armarse en contra del Estado colombiano y sus instituciones. Algunos han sido catalogados como delincuentes políticos por parte de la propia Jurisdicción Especial de Paz, tal como sucedió en los autos 288-289 de 2019 de la sección de apelación o el acto número 2016 de 2019 proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los hechos y conductas. Conviene agregar que si bien el artículo 66 de la Constitución prevé que no podrán extenderse mecanismos de justicia transicional a los miembros de grupos armados que sigan delinquiendo, esta norma y todas las disposiciones del régimen de condicionalidad que se crearon tras el acuerdo final de 2016 deben interpretarse dentro de su justo contexto constitucional. Solicito 2 minutos. Muchas gracias. Señor comisionado, tiene 2 minutos para concluir. Es evidente que mientras un miembro de un grupo armado delinque, se le deben restringir o negar los tratamientos transicionales especiales. Pero si transita a un Estado de Derecho en el desarrollo de una construcción nueva de paz, ese marco de la política de paz que está por definir podría contemplar esa posibilidad de un marco transicional. El hecho de que unas personas se desmovilicen y luego se rearmen no impide que el Estado intente iniciar con ellos un nuevo ciclo de paz para enfrentar un nuevo ciclo de la guerra. Lo que prohíbe el artículo transitorio 66 es que una persona reciba mecanismos transicionales dentro de un mismo ciclo, pero no le impide que en otros ciclos de construcción de paz, de transición al Estado de Derecho, en este caso a través de la política de paz total, se ofrezcan tratamientos que promuevan su desmovilización y reincorporación, siempre respetando los derechos de las víctimas, los estándares internacionales y enfrentando la impunidad. Un entendimiento contrario neutralizaría el avance del derecho fundamental a la paz, que también es un deber. En un caso extremo, estos rearmados podrían conformar otro gran grupo criminal que nos condene a una nueva guerra por muchos y muchos años más. Así, la adaptabilidad de la justicia transicional debe permitirnos encontrar soluciones que, al tiempo que respeten la legalidad y la Constitución, también sean capaces de parar la guerra. En esta encrucijada, la Constitución en su espíritu debe ser interpretada de manera holística y adaptable a los desafíos actuales de nuestra sociedad. Tenemos muchas deudas con nuestro país, deudas por incumplimientos frente a acuerdos de paz. Hoy estamos ante la posibilidad de generar una reducción al máximo de las violencias armadas. Eso significa una dinámica comprensiva, integral y holística de la construcción de la paz. El artículo 22 de la Constitución nos inspira, como los derechos de las víctimas y todas las decisiones constitucionales que han posibilitado la reconstrucción del Estado de Derecho en muchas regiones de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene el uso de la